Prepárense para vivir una de las historias más conmovedoras jamás contadas en este canal. El señor C, un hombre sencillo que vive aislado en el corazón del bosque, fue atacado por un jaguar salvaje sin poder defenderse, pero lo que nadie esperaba era que sus 15 dogos argentinos, leales, valientes y entrenados, solo por instinto, formarían un verdadero escudo de amor y valentía para salvarlo. Sus era un hombre sencillo, de esos que se respetan con solo oír hablar de él. Vive aislado en lo profundo del bosque, donde el canto de los grillos te acompaña por la noche, y el olor a tierra mojada es el perfume del lujo. Pasó su vida con los animales, con la naturaleza y con sus fieles compañeros. 15 dogos argentinos, así es. 15 perros blancos y fuertes con el pecho prominente y una mirada penetrante a través de la espesa hierba. Pero, tras esa apariencia, feroz escondía una lealtad que solo quienes han tenido un perro así saben de qué hablo. Los habitantes del pueblo lo consideraban una exageración. ¿Por qué tantos perros, señor C?, preguntaban. Y él siempre respondía con una sonrisa. Para quienes viven donde yo vivo, es mejor confiar en 4 patas que en 2. Nadie discutía. Al fin y al cabo, ¿quién discutiría con un hombre que ya se había enfrentado a serpientes, jabalíes, inundaciones, e incluso había intentado invadir su granja? Una vez en estos dogos no eran perros cualquiera. Habían sido criados allí mismo. Dormían cerca de la cama del anciano. Corrían con él por los senderos, y cuando enfermaba, se tumbaban allí, como enfermeras peludas han. Pero lo más impresionante era su comportamiento. Cada uno parecía conocer su papel, como si formara parte de un ejército entrenado por la naturaleza. Uno ladraba, otro lo rodeaba, otro se tumbaba a sus pies, todo en silencio, todo en el momento preciso. Era como si hablaran entre sí, sin emitir un solo sonido. Y esa mañana, una mañana que parecía igual a todas las demás, el señor se despertó con el canto de los pájaros y el rumor del arroyo. Se levantó lentamente, estirando la espalda ya encorvada por el tiempo. Le pasó la mano por el sombrero de paja, se puso su camisa vieja y desgastada, y abrió la puerta de la cabaña. Pero no sabía que ese sería el día que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has visto a un perro hacer algo que nadie creería? Cuéntanoslo en los comentarios, y no olvides dejar un me gusta si crees que los perros pueden sentir el peligro. Isa, mañana, mientras ponía la cafetera a hervir, los dogos ya estaban agitados. No era la agitación habitual de quienes quieren correr o jugar. Era algo más. Caminaban en círculos, se detenían, olfateaban el viento, y de vez en cuando emitían un gruñido sordo de esos que salen de lo más profundo del pecho. Espeto, el mayor de la manada, un dogo, con una cicatriz en el hocico y mirada sabia, fue el primero en dar la alarma. Se detuvo justo en la puerta de la cabaña y miró fijamente hacia el bosque con las orejas erguidas y el cuerpo rígido. Algo allí afuera no andaba bien. Zeus lo notó. Conocía a esos animales como si fueran sus propios hijos. Cuando actuaban de forma diferente, era señal de que el bosque hablaba. Y allí, en ese silencio denso que el bosque crea cuando algo está a punto de suceder, lo sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó su sombrero, se sacudió el polvo con la palma de la mano y murmuró: ¿qué estará pasando hoy? Espeto. A pesar de su inquietud, decidió continuar con su rutina. Tomó 2 cubos y se dirigió al corral. Los dogos lo siguieron, dispersos a su alrededor, como una tropa protectora en el camino. Era el mismo de todos los días. Un sendero estrecho flanqueado por árboles altos, con hojas secas crujiendo bajo los pies. Pero el bosque parecía más tranquilo, sin zorzales, sin viento. Incluso el cielo estaba gris, incluso sin una sola nube de lluvia. Y cuando la naturaleza guarda este silencio, es porque espera que algo suceda. Uno de los dogos, el más joven, llamado Tico, corrió hacia el bosque y regresó rápidamente, ladrando brevemente. Los demás le prestaron atención. Espeto respondió con un gruñido, como si les hubiera dicho: quédense cerca. Fue impresionante ver cómo se entendían, incluso sin palabras. Los instintos de los animales estaban a flor de piel, y Sus sabía que cuando el bosque se agita, es mejor escuchar. Aunque desconfiaba, fue a la puerta, les echó maíz a las gallinas, y dejó los cubos cerca de la cerca. Pero toda esa tensión en el aire, las miradas de los dogos, el silencio del bosque, todo eso era una advertencia que el anciano entendió demasiado tarde. Sus puso el brazo sobre los cubos y comenzó a caminar de regreso con pasos lentos y firmes. Era un anciano fuerte, pero el tiempo le estaba haciendo mella en las articulaciones.
Los dogos lo rodeaban como centinelas, uno al frente, otro a los lados. El mayo era cerrando la marcha. Esto era más que un simple paseo, era una patrulla silenciosa, en el corazón del bosque, y el anciano lo sabía, incluso sin decirlo en voz alta. El sendero atravesaba una zona más densa del bosque, donde los árboles se apoyaban unos contra otros, formando una especie de túnel natural. Era hermoso verlo, pero ese día había algo extraño. Incluso el olor del bosque era diferente, como si algo pesado hubiera removido. La tierra en Espeto se detuvo. De repente, se le erizaron los pelos de la espalda y dejó escapar un gruñido seco, corto y directo. Los demás se detuvieron con él. El señor también se detuvo allí de pie en medio del sendero, con la mirada intentando penetrar la oscuridad entre los troncos. Lo sintió. Un peso en el pecho, una opresión en el aire, un frío sin viento. Los pájaros se habían ido. Había grillos. Nada. Solo el sonido de la respiración de los dogos. Y ese silencio denso y cortante. Hay un animal grande cerca, murmuró el anciano. Más para sí mismo que para los perros Dan. Y tenía razón. En lo alto de un árbol retorcido apenas visible entre las ramas, dos ojos dorados lo observaban. Ojos depredadores, silenciosos, fríos. Hambry era un jaguar enorme macho. Un verdadero monstruo del bosque, de esas bestias que no se acobardan, que no gruñen, que simplemente saltan. Y eso era lo que esperaba. El momento justo para atacar a el más joven de los dogos. Tico ladró con fuerza y corrió bajo el árbol, olfateando el aire desesperadamente. Los demás se reunieron a su alrededor. Espeto miró fijamente hacia arriba, a los ojos que ahora brillaban entre las hojas. El señor ajeno al peligro que se cernía sobre su cabeza, dio otro paso. Fue entonces cuando la rama crujió, y lo que vino después fue tan rápido que solo el corazón del anciano pudo seguirlo. El chasquido de la rama fue como un disparo. En el silencio, y antes de que el anciano pudiera levantar la vista, el jaguar ya estaba en el aire. Fue como un rayo pintado con manchas doradas y negras. El animal saltó desde lo alto del árbol con una precisión aterradora, apuntando directo al hombro de Sus. El impacto fue tan fuerte que el anciano cayó de lado. Los cubos se hicieron añicos en el suelo, y su grito atravesó el bosque. El bosque, que antes había permanecido en silencio, ahora rugió con violencia. El jaguar mordió con fuerza, hundiendo los dientes en la carne del hombro del anciano. Intentó protegerse con el brazo libre, pero fue como luchar contra una avalancha. Los ojos de la bestia estaban abiertos, impulsados por el hambre pura. Su aliento caliente golpeó el rostro del anciano, y el peso del animal le hizo crujir el pecho. Pero, ¿qué pasa con el jaguar? No, me lo esperaba. Eso fue lo que vendría después. Un segundo después, un gruñido aún más profundo resonó entre la maleza. Era Espeto, el dogo más viejo de la manada, que se lanzó como un rayo directo al costado del jaguar. Saltó con todas sus fuerzas, con una fuerza que ni siquiera parecía la de un perro de tantos años. Mordió el flanco del animal, arrancándole un trozo de piel y obligándolo a soltarse. La bestia se giró en el mismo instante y se abalanzó sobre Espeto, pero ya era demasiado tarde. 5 dogos más ya estaban en la cima. Llegaron como un trueno blanco desde todos lados. Mordiscos precisos en las patas traseras, la cola, el cuello. El jaguar intentó contraatacar, rugiendo de dolor y rabia, pero era uno contra muchos. Era salvajismo contra lealtad a Zeus. Incluso caído, lo veía todo como en un sueño. Le dolía la cabeza, le sangraba el hombro, pero reconocía el sonido. Esos ladridos, esos gruñidos, era el sonido de la vida luchando por él. Era el sonido de sus dogos, haciendo todo lo posible por mantenerlo con vida. El jaguar saltó hacia atrás, intentando escapar del cerco, pero los dogos cerraron el círculo y allí, en aquel claro que se abrió la lucha entre ramas rotas y hojas manchadas de sangre, la batalla más salvaje que el bosque jamás había visto, comenzó. Ahora dime, ¿crees que los 15 dogos podrán enfrentarse al jaguar hasta el final? Escribe en los comentarios. Vamos, manada, si estás del lado de estos héroes de 4 patas. El claro se convirtió en una zona de guerra. El jaguar, aunque sorprendido y rodeado, no era un animal cualquiera. Era un depredador de casi 100 kilogramos con músculos de acero y dientes afilados como cuchillas. Giraba, rugía y pateaba en todas direcciones, intentando ahuyentar a los dogos que ahora lo rodeaban, como guerreros listos para todo. Y ahí fue cuando la sangre empezó a fluir. Uno de los dogos más jóvenes, llamado Bento, intentó ir directo al cuello de la bestia, pero el jaguar fue más rápido. Giró bruscamente y le clavó las garras en la espalda,
lanzándolo a metros de distancia. El ladrido de dolor de Bento fue desgarrador. Cayó, pero pronto intentó levantarse, aunque se tambaleaba y eso solo enfureció aún más a la manada en espeto. Incluso con el hocico ya cubierto de sangre, gruñó con fuerza. Parecía dar una orden y en un abrir y cerrar de ojos, 3 dogos avanzaron juntos, uno por el flanco, otro por las patas traseras, y el tercero apuntando al rostro del jaguar. La bestia intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El dogo que iba adelante saltó tan alto que logró morderle la oreja con tanta fuerza que le quedó un trozo entre los dientes. El suelo se convirtió en un torbellino de pelaje blanco, garras afiladas y gritos. Los dogos no lucharon por instinto, lucharon por amor, por lealtad. Lucharon como si supieran que el hombre que yacía en el suelo era su mundo. Sus, aunque estaba mareado y con el hombro sangrando, intentó gritar: «¡Vete, maldito animal! ¡Vete!», pero su voz se debilitó ante el estruendo de la pelea. Apenas pudo levantar la cabeza y vio a uno de sus dogos, Tico, el más joven de la tropa, avanzando con todas sus fuerzas, mordiendo la pata delantera del jaguar. El animal rugió e intentó quitárselo de encima, pero Tico resistió con todas sus fuerzas, aunque le costara todo. El bosque, que antes estaba en silencio, ahora parecía en guerra. Las hojas volaron, las ramas se quebraron, el suelo quedó marcado con sangre y tierra removida, y en el centro los dogos, uno a uno se turnaban para atacar cuando uno se retiraba herido. Otro ocupaba su lugar. Lucharon como si fueran un solo cuerpo, una sola alma. El jaguar, aunque aún imponente, comenzaba a ceder terreno, pero la batalla estaba lejos de terminar. Entre todos los perros, Espeto era el mayor. Ya no corría como antes, ni veía tan bien de lejos, pero cargaba sobre sus hombros la sabiduría de quien había visto mucho y aún protegido más. Y en esa confusión de dientes y garras, él fue quien tomó la delantera, no por impulso, sino por puro instinto. El viejo dogo sabía que necesitaba distraer al jaguar el tiempo suficiente para que los demás se posicionaran y eso fue lo que hizo Ann con un gruñido profundo. Espeto se arrojó al pecho del jaguar directo, sin dudarlo, mordió con fuerza, hundiendo los dientes hasta donde pudo. La bestia rugió y le clavó las garras en la espalda, pero él no lo soltó. No fue hasta que vio a los otros dogos, haciendo lo que él esperaba, rodeando al jaguar con precisión, como si hubieran entrenado para ello toda su vida en dos. Se pararon a un lado 4, al otro, y el resto se situó en la retaguardia, siempre, en movimiento, sin detenerse jamás, sin ceder espacio. Cada paso del jaguar era respondido con una mordida. Cada intento de escape era bloqueado por un salto. La manada se movía como un solo cuerpo. Era una danza salvage, pero sin desorden. Cualquiera que los observara desde fuera no creería que eran solo perros. Parecían soldados. Tico, a pesar de estar herido, retrocedió cojeando y se abalanzó sobre la pata trasera del jaguar, mordiéndolo con tanta furia que cayó al suelo por un instante. Fue en ese momento que uno de los dogos más pequeños, llamado Ferro, trepó por el lomo de la bestia y le clavó los dientes cerca de la nuca. El jaguar intentó girar su cuerpo, intentó escapar, pero ahora estaba atrapado dentro de un círculo que no tenía salida. Sangraba, jadeaba, aullaba de dolor y furia, pero sus ojos ya no brillaban como hacía unos minutos. Se estaba debilitando. La fuerza de la manada era mayor, y Sus allí en el suelo, con el rostro cubierto de tierra y los ojos llenos de lágrimas. Observaba la escena como si viera ángeles en forma de perros peleando por él. «Ustedes son mis héroes, son todo lo que tengo», murmuró, con voz entrecortada en ese momento. Espeto se retiró por fin. Le temblaban las patas. Su pelaje estaba empapado en sangre, pero miró al anciano, luego al jaguar, y permaneció de pie, aún con vida, aún en guerra. ¿Alguna vez has tenido un animal al que consideres un verdadero héroe? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta escena te puso la piel de gallina, deja un emoji de corazón blanco para honrar a estos guerreros de 4 patas. El claro se convirtió en un campo de batalla viviente. A cada segundo la tierra se teñía de más sangre, del jaguar, de los dogos, de todo el bosque que ahora parecía contener la respiración. Pero había algo que ningún depredador estaba preparado para afrontar. La unión de esos 15 corazones que laten juntos por un único propósito: salvar al anciano. Y fue así, uno por uno, que estaban atacando. Tico, incluso con la pata herida, mordió y retrocedió. Ferro, el más pequeño de la manada, clavó los dientes con tanta fuerza que sus ojos temblaron de furia. Bento, el que había sido arrojado lejos,
regresó con la espalda cortada y el hocico ensangrentado. Pero sin pensarlo 2 veces, se abalanzó de nuevo sobre la bestia. Sabían el riesgo, sentían el dolor, pero ninguno de ellos se echó atrás. El jaguar, cada vez más acorralado, giraba desesperado. Agitaba las patas. Intentaba morder. Saltaba. Pero lo atacaban por todos lados. Cada vez que derribaba a un dogo, 2 más se le acercaban. Sus ojos ya no brillaban con dominio. Ahora, brillaban. De miedo por primera vez en mucho tiempo. Ese jaguar, que era la reina del bosque, se sintió perseguido. Espeto, aunque exhausto, avanzó de nuevo. Sabía que no podía detenerse, y fue él quien realizó el ataque decisivo. Murió el hocico del jaguar y lo tiró al suelo. En ese momento, los otros dogos entendieron. Era ahora o nunca el golpe final. Un salto, otro y otro se lanzaron contra la bestia, derribándola con el peso de sus propios cuerpos. El jaguar intentó levantarse, pero ya no tenía fuerzas. Chica se paró sobre su pata trasera. Bento lo agarró por el cuello. Ferro, aunque era más pequeño, tenía los dientes hundidos en la cola. Y entonces el rugido del jaguar cesó. El silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes. Era el silencio de victoria. El arbusto, los árboles, los pájaros, todo a su alrededor parecía venerar a aquellos guerreros de pelaje blanco que juntos habían logrado lo que parecía imposible. El señor C, aún tendido en el suelo, cerró los ojos y lloró. Loro como no lo había hecho en años, no de dolor sino de gratitud. Los dogos se acercaron lentamente, uno a uno, todos heridos, todos sangrando, pero todos vivos. No pidieron una recompensa, no pidieron aplausos, solo querían ver respirar al anciano. Y allí, cuando levantó la mano para acariciar a Espeto, comprendió lo que es el amor puro, sin palabras, sin vanidad, simplemente lealtad, hasta el último aliento. Ahora dime, con sinceridad, ¿alguna vez has visto una prueba de amor como esta? Comenta aquí. Lo dieron todo por él, y etiqueta a alguien que necesita saber esta historia antes de irse a dormir esta noche tras la caída del jaguar. El bosque quedó en silencio. El silencio no era de miedo ni tensión, sino de respeto. Era como si hasta el viento se doblegara ante lo que acababan de presenciar. Una jauría de 15 dogos argentinos se había enfrentado y derrotado a una de las criaturas más temidas del bosque. Pero no por odio, no por territorio, lucharon por amor. El señor C, tendido entre hojas secas y tierra, respiraba con dificultad. Su camisa estaba rota. La sangre le corría por el brazo, y su rostro estaba marcado, no solo por el dolor, sino también por la emoción. Miró a su alrededor y vio, uno por uno de sus perros, se acercaron. Algunos cojeaban, otros sangraban por el hocico, pero todos estaban allí firmes con la cabeza bien alta. En Espeto, el viejo líder, fue el primero en sentarse junto a su dueño. No ladró, ni lloró, simplemente se echó lentamente apoyando la cabeza en la pierna del anciano como diciendo, aquí estoy. Ganamos tan pronto. Los demás hicieron lo mismo. Formaron un círculo alrededor de Sus, un círculo cerrado, protector, casi sagrado. A ninguno parecía tener miedo. Aunque estaban heridos, estaban listos para enfrentar cualquier otra amenaza. Si otro jaguar, otro animal, lo que fuera, llegaba, volverían a luchar. Porque allí, en el centro de ese círculo, allí estaba el hombre, que era todo para ellos. La luz que se filtraba entre los árboles dibujaba manchas en el suelo, como si el sol mismo quisiera tocar esa escena. El olor de la tierra, de la sangre, de las hojas aplastadas, todo se mezclaba en un retrato de valentía. Era una escena que nadie en la ciudad vería jamás, pero que el bosque nunca olvidaría. Tico, incluso con la pata herida, lamió la mano del anciano. Ferro se echó junto a Supi. Bento, con la espalda rascada, se recostó al otro lado. Era como si quisieran mantener su cuerpo caliente con el calor de la lealtad. Sabían que necesitaba descansar y estaban dispuestos a mirar hasta el final de sus vidas. Si fuera necesario, Eniceus, incluso con la vista borrosa, sonrió. Una débil, pero genuina. Sabía que estaba vivo por la manada que creó con tanto amor. Si esta escena te conmovió, deja un gracias Espeto en los comentarios. Inmortalicemos el nombre de este guerrero que representa a todos los dogos que aman, sin esperar nada a cambio. Tras largos minutos de silencio, donde solo se oía la respiración agitada de los perros y el ligero crujido de las hojas, Zeus intentó. Le temblaba el cuerpo, le dolía el brazo, pero sabía que no podía quedarse allí,
mucho más tiempo. Necesitaba ir a casa en el bosque, ya había demostrado su fuerza. Era hora de buscar ayuda, pero como si apenas podía mantenerse en pie. Fue entonces cuando sucedió algo que solo entenderán aquellos que creen en una verdadera conexión entre el hombre y el animal. Espeto se levantó primero, miró al señor C directamente a los ojos, dio un paso adelante y se quedó quieto como diciendo, «Apóyate en mí». El anciano sonrió con dificultad y se puso la mano en la espalda. Detrás de él, Tico, incluso con la pata herida, se colocó para apoyar al otro lado y uno a uno. Los 15 dogos se alinearon alrededor del anciano, formando un corredor vivo. El anciano cojeaba, sí, tenía dolor, sí, pero allí, rodeado de sus fieles guardianes, siguió caminando paso a paso, arrastrando los pies, apoyándose en los hombros de sus perros, guiados por algo mayor que la fuerza física, la fuerza de él. Amor en el camino de regreso, que por la mañana parecía rutinario, se convirtió en un cruce sagrado. El suelo marcado por las huellas de patas, mezcladas con sangre. Contaba una historia que ni siquiera 1000 palabras podrían describir. Y donde quiera que iban, las hojas parecían alejarse, como si la naturaleza misma les abriera paso. La mitad de la manada caminaba delante, olfateando, observando. La otra mitad más cerca se paraba al lado de Sus. De vez en cuando uno de ellos le lamía la cara. Otro comprobaba si seguía en pie. Era una marcha lenta, pero decidida. Y en medio del camino un sonido, era lejano, pero claro, el sonido de un motor, un coche, quizá una moto. Era raro que pasara gente por allí, pero ese sonido reavivó la esperanza. Espeto se detuvo, miró al bosque y soltó 3 ladridos firmes. Los demás lo imitaron. Anó una llamada, un grito de ayuda y no fue diferente. El sonido del motor se detuvo. Alguien respondió al ladrido con un grito. «Señor C, soy Tono. ¿Qué pasa ahí?». Era el vecino lejano que pasaba por allí, algo que rara vez ocurría. Guiado por los ladridos insistentes, se adentró en el bosque y vio una escena que jamás olvidó. Un anciano herido, rodeado de 15 perros ensangrentados, caminando como un rey que regresa de la guerra. Sí, usted cree que nada es casualidad. Comenta aquí, fue Dios quien envió a Tono. Antono llevó a Sus al hospital de la ciudad. El coche, viejo y ruidoso, parecía no ir lo suficientemente rápido. Los perros lo siguieron un buen trecho hasta donde sus patas les permitieron. Espeto fue el último en detenerse de pie en la cima de una pequeña colina, viendo cómo el coche desaparecía entre el polvo. Sabía. La misión no había terminado, solo había cambiado de forma horas después. Sus ya estaba en urgencias. Los médicos lo llevaron rápidamente. El corte en su hombro era profundo. Tenía la cara arañada y el brazo dislocado. Pero para sorpresa de todos, él estaba vivo. «¿Pero cómo escapaste de un jaguar?», preguntó el médico. Sus, con voz débil y los ojos todavía llenos de lágrimas, respondió con una sonrisa. «Era mi tropa. A mis dogos se enfrentaron a la bestia por mí. Me dieron la vida». En ese momento, el médico no lo creyó. Pero cuando vio los pelos blancos pegados a la ropa ensangrentada, y luego escuchó la historia de Tono, guardó silencio. Allí, en esa cama de hospital, estaba un hombre salvado por 15 corazones que laten fuera de su pecho, cuando Sus regresó a casa unos días después. Todavía con el brazo inmovilizado, lo que encontró le hizo llorar incluso antes de abrir la puerta. Allí estaban los 15 dogos sentados en fila, como si hubieran entrenado para esto. Espeto fue el primero en acercarse. Se acercó despacio, cabizbajo, y puso su hocico en la mano del anciano. Después llegó Tico cojeando con la venda improvisada en la cola. Uno a uno rodearon al anciano, y no necesitaba decir nada. La emoción habló con fuerza. Fue como si el reencuentro sellara un pacto eterno entre el hombre y su manada. Antono, que ayudaba con los cuidados en los días difíciles, mandó hacer un cartel y lo colocó a la entrada de la finca. Aquí viven los 15 guardianes de la vida. El lugar nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos empezaron a visitarlo. Personas que ni siquiera conocían a Sus empezaron a llegar trayendo comida, donaciones, ayuda. La historia se difundió. Incluso salió en una radio local, y lo que antes era solo una cabaña en medio del bosque, se convirtió en santuario de la lealtad a los dogos. A pesar de sus heridas de guerra, se recuperaron con dignidad. Espeto recibió un cojín especial para él. Antico recibió una casa nueva, y cada uno recibió un nombre grabado en una placa de oro en su collar. Pero más que eso,
Lo que cambió fue la forma en que la gente comenzó a mirar a los perros. Ahora la gente que pasaba por el camino se detenía para ver a los héroes del bosque. Los niños visitaban para ver a los perros que vencieron al jaguar. Quienes antes les tenían miedo a los perros, comenzaban a emocionarse con solo mirarlos. A los ojos en el señor C, a pesar de su debilidad, empezó a escribir en un cuaderno. Quería registrar cada detalle de lo que vivió y un día dijo: si muero mañana moriré en paz, porque he conocido el amor más puro que este mundo puede ofrecer. ¿Has seguido esta historia hasta ahora? Entonces escribe en los comentarios: caminé con los dogos hasta el final, y comparte esta historia con 3 personas que necesitan volver a creer en el poder de la lealtad. El coraje y el amor han pasado los años, y algunos dogos envejecieron. Espeto fue el primero en irse. Murió acostado, en paz, con la cabeza apoyada en el viejo tronco de sus. Fue enterrado en la cima de la colina, desde donde podía ver todo el bosque. Hoy dicen que cuando cae la noche y el viento sopla con más fuerza entre los árboles, se oyen ligeros pasos en el bosque. No son personas, no son animales salvajes, es el sonido de 15 patas caminando juntas. El bosque lo sabe. Allí ocurrió algo que ni el tiempo podrá borrar. Y Zeus sigue vivo, más viejo, más tranquilo, pero con el brillo en los ojos de alguien que lleva una historia que nadie le puede quitar. Una historia salvaje, real e inolvidable. La historia de un hombre, de una onza y de 15 dogos argentinos, quienes demostraron que el amor es más salvaje de lo que te imaginas.